A ver, el gobierno nacional en su plan económico, algunos dudan si hay o discuten si hay o no hay plan económico además, pero está claro de que tiene dos grandes partes, dos grandes tomos o etapas, que es primero, en primer lugar, un plan de estabilización, que tiene que ver con el combate a la inflación, estabilidad del tipo de cambio, equilibrio fiscal y demás cuestiones de la macroeconomía nacional, que tiene que ver con esas reglas de juego para todos los actores, para todos los agentes más micro o más grandes también, que participamos dentro de la economía argentina. Y esto es válido no solamente para el gran fondo de inversión, como siempre mencionamos, sino también para el pequeño asalariado, ahorrista o incluso el jubilado, que tiene que tomar decisiones acerca de si en el supermercado tiene que cargar en el chango, supongamos, un paquete de arroz, un paquete de yerba, o tiene que aprovechar la promoción y comprar lo más que pueda de fideos, arroz y azúcar para combatir o tratar de sobrellevar la inflación de alguna manera. Entonces, en primer lugar está este plan de estabilización, que es el que hubo algunos ruidos hace un par de semanas, con el resultado de las elecciones a nivel provincia de Buenos Aires, legislativas de la provincia de Buenos Aires, que la gente se puso nerviosa, empezó a comprar dólares y esto llevó a la inestabilidad que tuvimos un par de semanas. Aparentemente, con estos acuerdos que ha llegado el gobierno nacional con Estados Unidos y el muy fuerte apoyo de Estados Unidos a la gestión de Milei y al plan de reformas y demás, esto se habría calmado. Esto es lo que estamos viendo la semana pasada, lo que vimos hoy, lo que vamos a ver el resto de esta semana con seguridad. Pero la pregunta acerca de qué es lo que nos depara en los próximos meses y años tienen que ver no solamente con ese plan de estabilización, que una aclaración también con respecto a eso, todos los planes de estabilización que se aplicaron en todos los países del mundo tuvieron procesos de modificación, de recalibrado y demás, porque las realidades son dinámicas y es por eso que es entendible, nosotros lo mencionábamos, de que cerca de las elecciones iba a haber cierta inestabilidad y eso podía llevar justamente a alguna modificación, algún ajuste de esas variables. Pero más allá de ese plan de estabilización, lo que más nos va a importar a todos nosotros, una vez que se pase esa etapa y seguramente después de las elecciones la mayor parte de la discusión pasará por ese lado, es el plan de crecimiento, plan económico con la agenda de crecimiento, que tiene que ver con la reforma tributaria para no solamente hacer más barato hacer negocios en la Argentina, o sea, reduciendo el costo argentino, reduciendo el costo de los impuestos, pero también va a ser más fácil hacer negocios. Y a esto me refiero no solamente con las alícuotas de los impuestos, sino principalmente lo complejo, lo difícil que es cumplir con todas estas formalidades. En ese sentido, el ejemplo que siempre doy, que me gusta mucho, es que el agente económico más pequeño de la economía argentina es el monotributista. Claro. La mayoría de los que tienen que se acogen a este sistema simplificado, este régimen simplificado de pagar impuestos nacionales, justamente lo hace por su escala de ingresos baja, pero aún así es tan difícil este sistema, este régimen simplificado, que tienen que contratar un contador para poder liquidar monotributos. Claro. Y los impuestos provinciales también asociados a esa actividad. Eso implica de que para muchos monotributistas el costo de gestionar esos impuestos, que es pagar a un contador, pagar los honorarios, termina siendo en algunos casos hasta igual o mayor que el mismo impuesto. Claro, sí, Entonces sí. ahí vemos de que tan simplificado no es el sistema, que es bastante complejo de implementarlo y de llevarlo adelante, de forma tal de que no sucede como en otros países, que uno solo puede cumplir con todos los formularios y mandarlo por correo, sino que tiene que recurrir a un profesional especializado en esto, porque si no es prácticamente imposible. Claro. Algo parecido pasa con
la reforma laboral o el régimen laboral, que hace que 1/3 y un poquito más también del costo laboral que tiene para un empresario, para un empleador, un empleado, un trabajador, 1/3 de ese costo va a distintos ítems que no representan ingresos de bolsillo para el trabajador. O sea, lo que termina pagando el empleador es 1/3 más de o es 1/3 del total. No va al bolsillo del trabajador, sino que va a impuestos, va a cargas sociales, aportes sindicales, etcétera, etcétera. Perdón, claro, el otro día leía un artículo... sin afectar el salario de bolsillo, incluso mejorando el salario de bolsillo, podemos hacer mucho simplificando ese proceso y reduciendo esos costos laborales o costos de generación de trabajo. Y así podemos hablar de una enorme cantidad de regulaciones que a veces hacen muy difícil trabajar en Argentina, generar empleo, fundar una empresa y así sucesivamente. Claro, el otro día leía un artículo justamente en el Diario Cronista que hablaba de esto que vos mencionás, ¿no? De que para el trabajador considera que cobra poco y el empresario considera que el empleador le sale muy caro, digamos.